Saludos cordiales, gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. El proceso electoral que vive el país ha permitido el surgimiento de figuras nuevas. Hay quienes tienen la carga del pasado y deben llevar en sus hombros el bien o el mal de lo ocurrido en tiempos remotos. Los 10 años del correísmo provocaron extraños episodios y zigzagueantes rutas para la vida de muchos partidos políticos. Muchos desaparecieron y no fueron capaces de resucitar. Otros, en cambio, brotaron lozanos y prósperos para enfrentar los desafíos de la vida política. Uno de esos es el Partido Roldosista Ecuatoriano, que después de sucumbir ha resucitado con otro nombre y con una imagen sin duda más fresca. Hoy está con nosotros el dirigente máximo de Fuerza Ecuador. A esta hora es el ungido como candidato a la presidencia por dicha organización política. Está aquí con nosotros Abdalá Bucaram Puley, quien en sus manos la responsabilidad de llevar un apellido de extensa presencia política en el Ecuador. Expresar la nueva corriente del partido recién creado y enfrentar una campaña electoral que en la práctica ya se ha iniciado. Martina, buenas noches. Así es, Andrés, la ciudadanía llama a Abdalá Bucaram Puley Dalo, lo que ya marca distancias iniciales con la imagen de su padre. Hoy, con 34 años de edad, es el precandidato más joven a la presidencia de cara a las próximas elecciones. Pero no por ello es uno de los que menos historia política tiene. De hecho, esa historia trasciende su persona. La revisamos a continuación. Abdalá Bucaram Puley, conocido como Dalo, vivió parte de su infancia en Panamá, donde su padre Abdalá Bucaram Ortiz halló asilo político. Ese exilio se produjo por segunda y última vez en 1997, 6 meses después de que se posesionara como presidente de la República. Todo un showman, conocido por su estilo frontal y estridente, así como por un discurso que varios califican de populista, Bucaram Ortiz llegó a la presidencia prometiendo crear el gobierno de los pobres. Que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Pero bajo su mandato se encareció el transporte, se aprobó un impuesto al ahorro y se gravó los cigarrillos y el alcohol en más de un 300%. A ese contexto se sumaron acusaciones de peculado contra el presidente que provocaron manifestaciones ciudadanas masivas en su contra. El Congreso Nacional resolvió destituirlo usando la figura de incapacidad mental para gobernar. Bucaram Puley regresó al Ecuador para cursar la secundaria y poco después incursionó en el fútbol profesional dentro y fuera del país. Egresó en la carrera de Derecho y dio un salto a la política como líder del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano en el 2006. Fue elegido asambleísta por primera vez en el 2009 y reelegido en el 2014. Su paso por la asamblea se caracterizó por el cambio de opinión con respecto al correísmo, que en un inicio apoyaba y que luego confrontó. Señor presidente, abra los ojos. El ministro de Salud, a través de sus asesores, me mandó a ofrecer 10 millones de dólares en obra. Que la libertad de mi padre era sencilla, que con tan solo $1,5 millones de dólares, Pazmiño se encargaba de conseguirme los 5 votos en la Corte Constitucional. Si tenemos que irnos a una oposición férrea con el gobierno por pretender entregarle la justicia a un delincuente, vamos a hacerlo, presidente Correa. Ese estilo confrontativo, similar al de su padre, hizo a Dalo acreedor a 2 sanciones en el cargo, al que renunció en el 2015 por estar en desacuerdo con las enmiendas constitucionales. Yo no puedo solapar con mi voto, sea positivo o negativo, que un arrogante, envanecido en el poder, que está enamorado del mismo, quiere eternizarse. Su vida en el Partido Roldosista Ecuatoriano terminó en el 2014, cuando el CNE resolvió su disolución por no cumplir con los requisitos para mantener la personería jurídica. En el 2015, Bucaram Puley fue de los primeros líderes en reunir las firmas necesarias para inscribir su propio partido, Fuerza Ecuador. El día que este gobierno pare esa persecución malsana en contra de un hombre que fue defenestrado inconstitucionalmente del poder, ojalá el presidente Bucaram se sume a esta fuerza del Ecuador. A ese partido no ingresaron históricos miembros del PRE. Estamos constituyendo el movimiento radical democrático Fuerza de los Pobres para aglutinar la vieja guardia roldosista y vamos a reclamar el número 10. La duda es a quién le pertenece más el legado de ese número. Si a un Dalo Bucaram que quiere construir sobre las bases del extinto PRE un partido renovado y con estilo propio, o a los líderes antiguos que quieren preservar su espíritu intacto.
Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas. Es muy difícil, buenas noches abogado, perdóneme. Buenas noches. Buenas noches. Es muy difícil separarse de los antecedentes de su padre, para bien o para mal, usted es su hijo. En unos casos es una ventaja, en otros se vuelve complejo. De hecho, ¿usted es loco como él? Buenas noches. A ver. Un saludo a todos los televidentes. Gracias, Andrés, por la invitación. Yo creo que el secreto en política es ser auténtico y jamás pretender ser alguien que no eres y responder a la etapa que transitas. Veía el video de introducción y realmente es bastante lo que he transcurrido y he transitado en el tema político y he aprendido de cada una de esas experiencias y de momentos. Comencé muy joven y eso me ha permitido a mi corta edad tener una vasta experiencia, estoy seguro por encima inclusive del resto de mis adversarios en esta contienda. Hoy soy un resultado de esas experiencias, de los errores cometidos, de los aciertos cometidos, pero me siento mucho más preparado, mucho más capacitado, mucho más apto para representar el cargo que hoy ostento. ¿Usted siente en algún momento vergüenza de algo de lo que usted vio en este video? No, vergüenza no. Vergüenza no, porque creo que he sido uno de los pocos, por no decir el único político honesto que tuvo la decencia de renunciar a su cargo por no quedarse siendo cómplice de una asamblea inconsecuente del sufrimiento de nuestro pueblo. Pocos asambleístas y ciudadanos tienen la decencia de renunciar a un cargo cuando no se les permite cumplir con efectividad el cargo por el cual ha sido electo. Entonces, vergüenza no, pero he aprendido de esas experiencias, claro. Y obviamente hay cosas que no volvería a hacer, como dejarme arrastrar por el odio que este gobierno promueve a una política personalista de insultos, de enfrentamientos, de adjetivos. Yo creo que estoy para mucho más de aquellas cosas y por eso hoy llevo una política de propuestas que le da una nueva alternativa al Ecuador. Abogado, pero usted no me respondió, no sé si le incomodó la pregunta, en el sentido de que usted es loco como Abdalá. No, sencillamente me enfoqué en otra parte de la pregunta. Se distrajo, digamos. Mire, Khalil Gibran decía que los locos labran el camino que luego los sabios transitan. Muchas veces a quienes nos llaman locos o a quienes les dicen locos, tenemos la suerte de ser incomprendidos, porque dicen que cuando el mundo nos entiende, apresa una parte de nosotros. Entonces creo que compartimos muchas cosas y somos muy diferentes en otras. Para nadie es secreto que mi padre y yo tenemos muchas diferencias en el estilo. Lo que yo jamás he hecho y jamás haré, como hacen otros hijos que están en política, es negar mis orígenes y negar a mi padre. ¿Hijos de? Porque hay quienes dicen que nunca conocieron a sus padres y que se enteraron de las virtudes o errores de sus padres cuando ya estaban en edad avanzada. Nadie es responsable, nadie es responsable de lo que ocurrió con sus padres. Y eso es lo importante. Y ojalá, estimado Andrés, esa sea la tónica y el comportamiento de los medios en esta contienda. Porque más allá de que nadie es responsable de los aciertos o errores de sus padres, en cada introducción que voy a cualquier medio de comunicación, es que esa es la carga, lo primero esa es la carga que usted tiene, es para bien o para mal. El pasado, bueno o malo, que puedan haber tenido mis antecesores, y no solo hablo de mi padre. Sin embargo, yo represento con orgullo una lucha de 60 años. Soy el quinto candidato a la presidencia de la República por parte de mi familia. ¿Quinto? Don Buca. ¿Ya? Jaime Roldós. Abdalá Bucaram. Jacobo Bucaram Ortiz y hoy Dalo Bucaram. Por algo, el pueblo ha venido respaldando en voto nuestra lucha, que ha sido sacrificada, que ha sido merecedora de persecuciones malsanas, porque la persecución a nadie se la cuenta, solo la sabe el que la vive. Yo era un niño de 4 años y veía cómo a mi padre se lo llevaban como narcotraficante en Panamá por una acción del gobierno del Ecuador con la dictadura de Noriega en Panamá. Y eso nadie te lo cuenta. Pero Dalo, esas son lágrimas guardadas y cicatrices que llevas en tu corazón. Es justo esto de las cicatrices en el corazón cuando le enrostran a su padre y a la gestión que él desarrolló
y una de las imágenes, no sé si imágenes, pero de relaciones que se hace es de esos costales con dinero que se habrían sacado durante la administración de su padre. Bueno, y volvemos a hablar del pasado. Sin embargo, yo lo respondo Sí, claro. porque no hay nada que esconder. Aquellas difamaciones, aquel linchamiento mediático que los medios de comunicación organizaron, en su gran mayoría, no todos, para avalar lo que habían legitimado de forma inconstitucional, con acciones inconstitucionales, lo han mantenido en el tiempo. Sin embargo, yo estoy aquí haciendo política. Yo podría haberme dedicado a otra cosa. Podía haberme ido de este país como muchos hijos de otros políticos. Y yo sigo haciendo política satanizado, injuriado, linchado mediáticamente, inclusive expuesto a que el gobierno ataque hasta a mis hijos por hacer esta actividad difícil, pero la hago con honestidad. Dalo, pero la relación, diga. Con propuestas, porque eso es lo que el país necesita. Salir de ese odio político, salir de ese linchamiento mediático que hoy promueven el correísmo y el anticorreísmo e ir a las propuestas que queremos la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora, lo que ocurre es que en este tránsito de la relación del PRE y el gobierno y el PRE, en fin, la situación no ha sido clara. En algunos casos usted ha estado cercano, hay esa imagen de la presencia suya en el Palacio, hay una especie de ambigüedad respecto a eso. ¿Qué le puede decir al país de la relación del PRE, de usted, frente al gobierno de Rafael Correa? A ver, la relación de un acuerdo político con el presidente Correa siempre fue pública. Ustedes no es que a mí me descubrieron entrando al Palacio por la cochera. Yo entraba al Palacio de Carondelet por la puerta del Palacio en un acuerdo público que buscábamos darle gobernabilidad a este país. ¿De qué salíamos, Andrés? Salíamos de gobiernos inestables, de derrocamientos constantes, de alterar la democracia, derrocando gobiernos con mayorías móviles, de las cuales eran parte los candidatos que hoy se dicen anticorreístas. Entonces no queremos regresar a ese país y nosotros sí tuvimos un acuerdo público. ¿Y en qué consistía el acuerdo? ¿El acuerdo consistía en que regrese su padre? El acuerdo consistía en dos temas. Primero, la gobernabilidad desde el Poder Legislativo. Recuerde usted que Correa no tenía diputados y en el 2009 no tenía mayoría. Y yo era el representante, el vocero de un grupo político llamado ADE, que lo formé, que representaba a 11 legisladores que hacían que el gobierno tenga mayoría. Y llegamos a un acuerdo legislativo. En la parte política, no es que hicimos un acuerdo que ya, tu padre vuelve mañana. Entonces, ¿en qué consistía? Rafael Correa, después de escuchar las grabaciones que yo le entregué entre Jaime Nebot y el señor Verduga, donde planificaban la persecución en contra de Abdalá Bucaram, y usted recordará esas grabaciones, y orquestaban el golpe de Estado dado a Bucaram por no haber sabido asimilar una derrota, llegamos a un acuerdo. Voy a acabar con esta persecución y voy a permitir que tu padre vuelva al país. ¿Y en qué consistía eso? ¿En alguna decisión, digamos, de la función judicial? Primero fue a través de la Asamblea Constituyente. Ya. ¿Con un indulto? ¿Con qué? Con una amnistía que le iba a ser dada a Gustavo Noboa, a Dajic y a Bucaram. ¿Y el presidente traicionó este acuerdo? Traicionó ese acuerdo. Después, al haber faltado ese acuerdo, y como venía el proceso legislativo 2009-2013, nos dijo, presenten una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y yo voy a hacer que Pazmiño resuelva con mayoría en la Corte y se acabe la persecución a tu padre. ¿También falló en eso? Ojo, era un acuerdo de dos vías, legislativo y político. Incumplió en ambas vías. Como le ha incumplido al pueblo ecuatoriano un sinnúmero de ofertas prometidas. Todavía los ecuatorianos esperamos que el IVA baje al 10%. Todavía los ecuatorianos esperamos que se acabe con un modelo en el que existe un dueño del país y exista libertad de poderes del Estado, independencia entre ellos. Hoy hay un nuevo amo de la justicia, un nuevo amo del poder constitucional, legislativo,
de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de todos los poderes Ahora, del lo que Estado. ocurre, Dalo, es que usted, para poder gobernar, en el caso de que el pueblo le asigne esa responsabilidad, usted tiene que buscar alianzas, buscar acuerdos, buscar alguna fórmula para gobernar. De lo contrario va a ser muy complejo, más aún cuando tiene que derogar estas decisiones o tiene que adoptar algunas para mejorar la economía, en fin. ¿Con Pero quién va a hacer alianzas usted? Eso no tiene nada que No, yo ver sé. con proclamarte el dueño del país. No, yo refiero a usted. Y crear El un momento en que Consejo de asuma el poder. Participación Ciudadana donde amañes todos los concursos y todos los que ganen los concursos sean tus empleados. Ok. ¿Necesitamos un acuerdo de gobernabilidad? Sí, de gobernabilidad, no de trance ni de tronchas que ya se están repartiendo en los otros candidatos, con el candidato del feriado y con los dos candidatos del golpismo. Ok, abogado, tenemos que Nosotros ir no ahora vamos a mismo. entrar en ese reparto de la torta y por eso vamos en una gran alianza con el pueblo y haremos un acuerdo de gobernabilidad en la segunda vuelta para mantener la gobernabilidad Abogado. en este país. Vamos a pasar un momentito a unas preguntas que le han hecho la ciudadanía, la Encantado. población en las calles de Quito. Ahora mismo vamos con la primera pregunta que tenemos para que usted escuche. Yo le pregunto a Abdalá Bucaram si está capacitado para gobernar el país que se encuentra un poco conflictivo. La señora le ha preguntado si usted está capacitado para gobernar. Totalmente. Si no tuviera la responsabilidad de enfrentar esta contienda. Ok, tenemos una siguiente pregunta que le formulan desde las calles. Adelante. Yo le pregunto a Abdalá Bucaram que qué son las cosas nuevas y diferentes que va a hacer con respecto a este gobierno y si hay algunas cosas de las obras de este gobierno que lo ha hecho, si es que va a dar continuismo o va a ser uno de los típicos refundadores que hace desde cero y va de nuevo las cosas. Eso me interesa saber. La pregunta está clara. A ver, primero totalmente de acuerdo con la pregunta. No se construye un país lanzando todo al tacho de la basura. Se construye un país con propuestas. Y hay cosas que han sucedido en esta década que han sido positivas. ¿Y usted no va a lanzar al tacho de la basura la ley de comunicación? La inversión en el sector social es positiva. La ley de comunicación es positiva. ¿Ah, sí? Porque usted tiene los derechos a los artistas, por ejemplo, que le permite a los cantautores sonar en las radios. ¿Qué es lo negativo y lo que sí vamos a eliminar en un compromiso con el Ecuador? La Supercom. No puede existir un organismo perseguidor, estatista, que tenga un miembro del gobierno actuando como alfombra, como excomensal, persiguiendo a todos los medios de comunicación a través de una política de miedo para que los medios digan lo que el gobierno quieran y no informen con libertad. Tenemos otra pregunta que le formulan también desde las calles de la capital. Me gustaría averiguarle cuál es el programa que tiene para aumentar el empleo y reducir la pobreza. Ya está. Empleo, que es probablemente el problema más grave que tendrá que asumir el nuevo mandatario. Bueno, aquí es necesario entender que la economía de un país tiene que dividirse entre lo público y lo privado. No puede volar el avión con un solo motor. Tiene que descansar y haber un acuerdo público-privado para que el Estado en este acuerdo dé flexibilidades en materia tributaria para que la empresa pueda ser más productiva, pueda recuperarse de todas las leyes que este gobierno ha diseñado para empobrecer al sector privado y de esta forma enfrentar el desempleo, enfrentar la crisis que es la que origina la pobreza. Ok, en un instante retornamos con la segunda parte de este diálogo. Abdalá Bucaram Puley en Hora 25. Me han amenazado contra mi vida y yo me he venido quedando callado. Yo no voy a desmayar para descubrir y mandar a la cárcel a todos los que se han robado el petróleo ecuatoriano, señor. Por lo pronto ya hay 10 con boleta de captura en Guayaquil y sé que quieren hacer paro los trabajadores de Guayaquil para defender a 10 mañosos que se han robado 80.000 galones de diésel, que van a tener que vomitarlo. En el juzgado están los nombres y en el periódico salieron los nombres de los ladrones. El día de ayer la prensa ha entrado de manera subrepticia a mi despacho, saltándose inclusive por el mostrador de control abajo. El hecho de que usted sea periodista no le da patente de corso. Yo lo puedo enjuiciar a usted penalmente. Aclaro, quienes entraron
fueron los diputados y nosotros acompañamos. Bueno, han venido porque sabían que yo no estaba aquí. Y no los diputados, sino los 4 sindicalistas comunistoides que se han posesionado de diputados, que son empleados de Petroecuador y que han pedido licencia 1 año para ir a ejercer funciones en el Congreso Nacional. A esos los voy a votar. ¿Nos puede explicar con nombre, señor? El señor Henry Llanes. Pero él no es diputado. ¿No es diputado? No. ¿Y por qué ha venido él ayer acá? ¿So pretexto de qué? Él es diputado alterno, señor. Hay 3 personas que testifican de que usted les agredió en este despacho. Mire, usted es policía, usted es pesquisa. No. Ella está involucrada en un delito de extorsión. Lo que pasa es que la señora dice que usted le agredió. Y que Camargo también decía que él no había violado a nadie. No hay entonces tal agresión. Y había las evidencias de Camargo. Acá ella dice que yo le ¿qué? ¿Dónde está la evidencia? Que le ha pegado y le ha apuntado. ¿Dónde está la evidencia? Es el testimonio de ella. Ajá. Camargo también decía que él no había tocado a nadie, pero sin embargo había las evidencias. ¿Para qué compran periódicos? Por lo menos compren ustedes afuera, pónganlo, los míos guíndelos en el baño. Sobre todo el diario Hoy, que es suavecito, el hijo de puta. Que escriben editoriales y quieren orientar al país en beneficio de su propio bolsillo. Como por ejemplo, este patuchito pipón, que parece patacón pisado, que salió hoy día en Canal 10 lo entrevistaron, que dice una consulta popular para ver si se ve el presidente o el Congreso. Si el presidente, pero si el pueblo acaba de decir Abdalá presidente hace 6 meses, 5 meses. Y quiere ahora consulta popular. Un hombre que quiere desestabilizar, como que si los ecuatorianos no nos damos cuenta que este fue el que consiguió que el Alfaro Vive devuelva las armas, cuando fue ministro de gobierno de Borja. ¿Por qué no lo hizo antes en beneficio del país? Si él era vinculado al Alfaro Vive. Hay cosas que comparto de Jacobo Bucarán, hay cosas que no las comparto de Jacobo Bucarán. Y así mismo hay cosas que ellos no comparten de mí. Y hay cosas que sí las comparten de mí. Entonces, eso es problema de cada cual. Usted va a defender, y eso hablando de otro tema, ¿no? ¿Usted va a defender que se mantenga el nombre del partido rondocista como tal? Porque, por ejemplo, aquí en el Congreso hay una propuesta para que se le retire ese nombre, formulada por los sobrinos del abogado. Bueno, yo lo que voy a pedir, yo no he sabido que haya eso aquí, pero yo sí pediría que este muchacho Santiago Roldós Bucarán se quite el Bucarán, porque el Bucarán es un apellido que nunca ha estado vinculado a droga ni a adicción, porque el partido tiene información, no es juego de palabras, el partido tiene información de las debilidades de este muchacho. Y nos ofende que este muchacho sea Bucarán y debería de quitarse el Bucarán. Entonces está bien, nosotros le quitamos el Roldós al partido, pero él se va a quitar el Bucarán. Mire, el PRE fue disuelto, eliminado de los registros. Fue eliminado de los registros en el Consejo Nacional Electoral y se apresuraron a entregar el número a un partido que se presentó inmediatamente sin respetar la opción de nosotros, los auténticos roldosistas. Se ha cometido una injusticia contra la historia de la fuerza de los pobres, de todo un ejército de pobres del Ecuador que fueron los que forjaron la 10, el PRE y a Abdalá Bucarán. Estamos constituyendo el movimiento radical democrático Fuerza de los Pobres para aglutinar la vieja guardia roldosista y vamos a reclamar el número 10 como nos corresponde. Hemos aceptado la renuncia de importantes funcionarios, del licenciado Alfredo Adunciadé, del ingeniero Adolfo Bucarán Ortiz, del general Fran Vargas Pasos. Reconsideramos en un 25% la elevación de las tarifas eléctricas. Bajamos a 7.000 sucres el valor del cilindro de gas. Convoco adicionalmente
a un acuerdo institucional con el Congreso y la función judicial para concertar el programa de la política fiscal. Estamos en la antesala de un enfrentamiento peligrosísimo que debemos evitar. Que en caso de que se intente romper el orden constitucional, asumiré todas las atribuciones de protección. Esta noche se instalará para darle una respuesta al pueblo ecuatoriano, receptando sus inquietudes, su mensaje, expresado multitudinariamente el día de ayer, cuando más de 2 millones de ecuatorianos se hicieron presentes en las calles y plazas de todas las provincias de la República, al pueblo ecuatoriano, para que en toda la República salga a respaldar la acción del Congreso Nacional en calles y plazas. Nuestro agradecimiento por esta posición democrática de respaldar a un Congreso que actúa dentro de las normas constitucionales. Ni las amenazas a ustedes, ni las amenazas que se han hecho en esta mañana por diferentes medios van a doblegar la conducta de los legisladores ecuatorianos ni del presidente del Congreso Nacional. En estos momentos, el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Se está intentando manejar la Constitución de una forma que muchos medios de comunicación ya lo han venido anunciando. Rechazo de manera enfática las declaraciones de la doctora Rosalía Arteaga, vicepresidenta de la República, quien ha manifestado que el presidente del Congreso Nacional ha planificado y está llevando adelante un golpe de Estado. Quiero invocar a los medios de comunicación colectiva del país, que han percibido con agudeza, con patriotismo lo que pasa en el Ecuador, que permanezcan con nosotros en el Congreso Nacional, que sean testigos de la página histórica que vamos a llevar adelante. Usted ha sido designado de presidente constitucional interino de la República del Ecuador, lo juro, y ha sido arte de la patria de trenes. Caso contrario, adelante, queda usted legalmente posesionado. El gobierno nacional condena esta actitud, rechaza lo actuado y conforme al mandato constitucional que me ordena hacer respetar la Constitución de la República, desconoce lo actuado. Que renuncien los 3 presidentes para poner un cuarto. Yo he dicho que sí. Exacto. Que renuncie el primer presidente, que es Abdalá. Que renuncie el segundo presidente, que es Abdalá. Que renuncie el tercer presidente, que es Abdalá, para poner un cuarto presidente, que es Abdalá Bucaram, presidente constitucional de la República del Ecuador. Y se propone, para evitar que la nación sufra mayores males, la renuncia de los 3 ciudadanos que reclaman el derecho a que se les reconozca como los titulares de la presidencia de la República. En la actual Constitución de la República no existe la capacidad del Congreso para designar presidente y por lo tanto el propio Congreso, en cuya capacidad confiamos, tiene que encontrar los caminos y las reformas legales pertinentes. Es al pueblo ecuatoriano, único depositario de la soberanía nacional, al cual le debemos el haber salido de una de las más profundas crisis políticas que ha tenido el país en estos últimos años.
Ahora, abogado, lo que ocurre es que durante estos 10 años se creó una especie de cultura, de pedagogía del poder. Fíjese usted el tema de las sabatinas, por ejemplo. Ahora hasta nos va a hacer falta los sábados tener que escuchar. Esa pedagogía del poder, esa confrontación permanente desde el gobierno, en fin, creó una forma de gestión, de administración, de comportamiento frente al poder o con el poder. ¿Usted va a cambiar aquello? ¿Es fácil cambiar aquello? Nosotros buscamos tener un gobierno conciliador y hemos ido más allá. Hemos dicho, nosotros no vamos a gobernar con nuestros amigos. Vamos a invitar a todos los mejores de todos los sectores para que puedan fortalecer nuestro gobierno. Ahí estará Guillermo Lasso, estará Jaime Nebot, por ejemplo. Podrían estar, a excepción de uno de los que mencionó, porque en época de gobiernos de banca, este país vivió una crisis aún más severa que la que estamos viviendo. Y yo no conozco ningún tigre que se vuelva vegetariano. Lo que busca el señor Lasso como candidato del feriado es que la banca regrese al poder. O sea, usted está dispuesto acabar con el cooperativismo. A gobernar con Jaime Nebot, pero no con Lasso. Podría ser, ¿por qué no? Hay que acabar con esas políticas de odio. Y si el señor Nebot ha sido eficiente, por ejemplo, en la administración o el mejoramiento del cemento de Guayaquil, podemos invitarlo al gobierno para que asesore o para que forme parte. Yo voy a acabar con el odio en el Ecuador. En esa línea de pensamiento. Ese es el fomento y el núcleo principal de nuestro gobierno. En la segunda vuelta. Porque he vivido las secuelas del odio y de la persecución. En la segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, usted votará por Lenín Moreno. Mire, yo no hablo de utopías. Es un escenario absurdo el que yo le planteo. Es imposible que el pueblo decida poner a la banca en el poder. El pueblo recuerda bien que mientras muchos de sus familiares se suicidaban en la época del feriado y casi 3 millones de ecuatorianos se fueron por el gobierno de Maguad, los socialcristianos, el señor Lasso, Yulí, el señor Carrera y todo el equipo del señor Lasso en el poder con la banca, el señor Lasso y su banco se ganaban alrededor de 17 millones de dólares. Por eso, ¿usted va a votar con la negociación por Lenín de los Moreno? ¿Prefiere votar por él? Porque yo no veo una segunda vuelta del señor Lasso ni del señor Moreno, quien va a estar en segunda vuelta, aunque a los medios de comunicación les cueste aceptarlo, aunque a las encuestadoras que siempre mienten les cueste aceptarlo, va a ser Abdalá Bucaram por ser el único candidato que representa a la juventud y a los pobres en esta contienda. Volvemos a Hora 25 con Dalo Bucaram, quien fue el segundo en postular su precandidatura a la presidencia para la contienda electoral del 2017. Lo hizo en diciembre del 2015 y desde entonces su campaña transmitió un mensaje de renovación política. ¡Viva Dalo Bucaram! Fundó su partido Fuerza Ecuador con un repertorio renovado a principios del 2015 sobre las cenizas del Partido Roldosista Ecuatoriano. Posterior al asesinato de Jaime Roldós, la oligarquía se usurpó el poder y nació la Fuerza de los Pobres con el presidente Bucaram. Hoy que vivimos prácticamente una dictadura civil, debe nacer esta fuerza en el Ecuador. A través de Fuerza Ecuador catapultó su precandidatura a la presidencia como una que se opone a las políticas del gobierno de Rafael Correa, pero también a las de los antiguos líderes y organizaciones políticas que hoy conforman la oposición. Nosotros representamos una tercera alternativa que piensa en el futuro, que no se queda en el odio a un hombre, sino que piensa en el amor a todo un pueblo. Y también dice haber declinado participar en la unidad que iniciaron los socialcristianos. El 80% de ellos ha participado de golpes de Estado. El mensaje que te están dando es: queremos volver al Congreso para convertir de la Asamblea lo que era el viejo Congreso que derrotaba gobiernos. Se declara traicionado por el correísmo por haberse convertido en aquello que criticaba. Y apenas en septiembre de este año habló de posibles acercamientos con Jimmy Jairala, quien era afín a Alianza País. No podemos volver al pasado, pero también es verdad que Correa ya no representa el futuro. Sin embargo, Jimmy tiene una visión de centro hacia la izquierda, donde entiende que no se puede
vivir solo engordando un Estado obeso, afectando al sector privado. Ese acercamiento es incierto ahora que Jairala y Centro Democrático han resuelto apoyar la candidatura de Paco Moncayo, quien dirigía las Fuerzas Armadas cuando Abdalá Bucaram padre fue destituido. Por ahora, sin alianzas visibles, incita a los electores a proponer ideas para su plan de gobierno, pues al igual que su padre, afirma que representa la fuerza de los pobres, pero a diferencia de él, también la de los jóvenes. ¿Cómo va a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico a gran escala que existe sin duda en la región y también en el país? Bueno, hemos sido la única candidatura que ha hablado de un programa antidrogas, de una política de cero tolerancia denominada Por un Ecuador sin H. Eso es el microtráfico. Así es. Las decisiones legislativas de este gobierno es las que nos han llevado a las actuales condiciones de micro y de macro y de narcotráfico que vive el Ecuador. ¿Cuáles decisiones? Mencione dos. Por ejemplo, la implementación de una tabla antitécnica que permaneció en vigencia durante 2 años, que permitía cantidades exuberantes para que nuestros jóvenes puedan drogarse libremente, enseñándole a la juventud que en este país te vas a la cárcel si hablas mal de un ciudadano, si hablas mal de un presidente, pero puedes drogarte libremente sin ningún problema. Resultado, 300% de incremento en el consumo de drogas de la sociedad. Resultados, la primera edad de consumo en el Ecuador bajó de 14 a 9 años. Y hoy nuestros neonatos nacen con adicción producto de la adicción de sus madres. Así que buscaremos asesoría internacional. ¿En el gran narcotráfico usted cree que fue un error la salida de la base de Manta? Yo creo que se puede buscar ayuda internacional, no invitar bases extranjeras. Y para eso es necesario fortalecer las relaciones con países como Estados Unidos y buscar asesoría extranjera que hayan tenido éxito en combatir los carteles en sus ciudades. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Usted anunció en una entrevista que le hice en la radio que estará próximo en venir o que fue invitado el exalcalde de Nueva York, Rodolph Giuliani. Sin embargo, su salud le ha afectado en estas últimas semanas y estamos estudiando la posibilidad de que él venga una vez que se recupere, pero tenemos un plan desarrollado por él. Que es el que se implementó en Nueva York. Exactamente, el mismo que se implementó con éxito en Nueva York y logró exterminar a los carteles que trabajaban en las escuelas matando a los niños con este tipo de drogas que hoy operan en el Ecuador. Estamos en Hora 25. Fuerza Ecuador y Dalo Bucaram han adoptado como lema de campaña el de luchar por un Ecuador sin odio. Su discurso se centra en la conciliación, atributo que caracteriza candidaturas jóvenes y exitosas en el extranjero. Así, Fuerza Ecuador habla de construir un Ecuador inclusivo, donde se acabe la persecución al empresario exitoso, exista libertad informativa y se reconozcan tanto los errores como los aciertos del correísmo. Aún no se oficializa un plan de gobierno, pero Dalo Bucaram ha propuesto públicamente lo siguiente: eliminar las salvaguardias, eliminar el anticipo de impuesto a la renta, reducir el IVA del 14% al 10% de manera diferenciada y progresiva, de acuerdo a la realidad de cada provincia. Reconocer la deuda y luego renegociarla, generar 300.000 plazas de empleo atendiendo y sectorizando el mapa agropecuario y fusionar el CENESID y el Ministerio de Educación. Así también propuso convocar una consulta popular para promover 30 enmiendas a la Constitución, conjuntamente con una comisión de fiscalización. La duda es si ese historial de conciliación y aquellas promesas son o no compatibles con el comportamiento político de Dalo y la historia que le antecede. Bien, entonces vamos a preguntar sobre sus propuestas de campaña, sus propuestas de gobierno. De lo que acabamos de escuchar, la tarea más compleja es resolver la economía. ¿Cómo hacer, por ejemplo, con el tema de la deuda pública, abogado? Sí, primero, complementando la respuesta que me hacía la ciudadana, no solo me siento preparado, si está capacitado para gobernar, sí. Tengo una maestría justamente en gobernanza y gobernabilidad hecha en la George Washington University y toda una vasta experiencia en el tema político con 2 asambleas encima. Bueno, pero también fue graduado en la Cooperativa de Colombia. También aquí a nivel nacional. Sí. Y en la Metropolitana de Guayaquil. La Cooperativa de Colombia de no tan buen... donde han salido grandes profesionales. Y mi título
fue fiscalizado por este gobierno. De hecho, no hay la universidad. Cuando teníamos conflictos. Okay. Pasó a 2 comisiones de evaluación y finalmente es el gobierno, a través del CONEA, el que me concede el título. ¿Así? Así que, sí, solo se para aclarar encuentra ese tema. plenamente capacitado. Deuda pública, por favor. Bueno, en el tema de la deuda pública hay que hacer una fiscalización de esa deuda primero. Los ecuatorianos no tenemos a ciencia cierta los números claros y hablamos sobre las hipótesis de lo que el gobierno quiere informarnos. Usted en entrevista aquí con el presidente de la República le decía aquello y el presidente nos habla de porcentajes, sí, pero no nos dice cifras ciertas en qué porcentaje realmente se ha incrementado la deuda. Habla de un reconocimiento parcial de esa deuda de 39.000 millones, desconoce la deuda con el Seguro Social y en el porcentaje reconocido en relación al PIB ya hemos sobrepasado hace rato el 40% que pusieron como techo ellos mismos en la Constitución. Habrá que renegociar esa deuda. Que en un PIB de 100.000 millones era 40.000. Hoy el PIB está en menos de 100.000 millones y habrá que renegociar la deuda. Usted tendrá que destinar, Dalo, 5.000 millones de dólares para pagar la deuda en el 2017. Bueno, y habrá que hacerlo. ¿De dónde va a sacar recursos? Habrá que hacerlo con renegociación. Usted señala bajar el impuesto, por ejemplo, del valor agregado. ¿Cómo va a obtener recursos para atender ese manejo fiscal que Nosotros está vamos tan a hablar complejo? de afectar 4 impuestos. A ver. Eliminación de salvaguardas. Eliminación. Son alrededor de 800 millones de dólares por año que el Estado dejaría de percibir. Reducción del IVA del 14 al 10% o... Del 14 al 10%. Del 14 al 10% porque actualmente está en el 14%. Se dijo que era un año, pero conociendo lo que pasó con las salvaguardias, que dijeron que era un año y fue un año que nunca terminó, tendremos que ver si es así. Además, ese año cumple en mayo y ahí podremos reducir el IVA. La reducción de 2 puntos al IVA significan otros 800 millones de dólares anuales. Sí. Serían ya 1.600 millones de dólares. La gente diría en este gobierno estatista y fiscalizador, pero son 1.600 millones que el Estado deja de recibir. Solo para concluir la idea. ¿Dónde se quedan estos 1.600 millones de dólares? En el bolsillo del pueblo, generando liquidez. Por eso todos los libros económicos ordenan que en época de recesión y de pobreza, lo correcto es disminuir impuestos para oxigenar el bolsillo de los ciudadanos. Entonces nosotros queremos generar liquidez y reactivar la actividad comercial en el país a través de un IVA diferenciado principalmente en las zonas fronterizas. Miren lo que ha pasado con el tema de las salvaguardias. Es verdad que estamos recaudando alrededor de 800 millones de dólares, pero ¿cuánto estamos dejando de recibir? Se ha afectado en 1/3 la actividad de importación y a quienes más han afectado es al vendedor informal. Pero todo eso, abogado, lo que hace es que usted no va a tener dinero para que funcione el gobierno. No es verdad, Andrés, no es verdad. Eso es como que usted sea un necio, que pierda un trabajo de los 2 que tiene y quiera seguir llevando el mismo nivel de vida. Ah, no, va a reducir entonces el tamaño del Estado. Hay que achicar el tamaño estatal. Eso significa reducir puestos de trabajo. Hay que ahorrar además. Reducir puestos de trabajo. El presidente dijo una barbaridad, no sé si aquí sentado, que en economía dolarizada no era importante ahorrar, no era importante tener una reserva fuerte. Usted eso se lo está diciendo a los ecuatorianos, pues estamos en una economía dolarizada. Hay que cambiar el modelo estatista, fiscalista que este gobierno ha diseñado en un acuerdo público-privado y achicar el tamaño estatal. Con despidos de funcionarios, de servidores públicos. No solo con despidos, hay que estudiar las nuevas tasas salariales, porque estamos en crisis. Se desarrollan leyes solidarias, pero que solo se le cargan a los ciudadanos. Hay que desarrollar leyes solidarias que estudien una nueva tasa salarial para no entrar en despidos intempestivos, sino que estudiemos. No es posible que un asambleísta, mientras el 62% de los ecuatorianos, dicho por el INEC, no tienen un trabajo estable, no tienen para cubrir siquiera el precio-costo de la canasta básica, los asambleístas ganen entre 5.000 y 6.000 dólares. ¿Usted es partidario, Dalo, ¿usted es partidario de continuar en esta política de privatizaciones que ha emprendido el gobierno? Mire, hay algunas de ellas que son positivas. Por ejemplo, y creemos, Petroecuador, las gasolineras de Petroecuador. Y creemos que algunas de ellas tienen que evaluarse y mantenerse, y algunas otras también entrar en privatización. Sopladora, por ejemplo. Por la crisis que este gobierno ha originado. Banco del Pacífico, por ejemplo. El gobierno lo admite, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué pasó con la venta de los medios incautados? CNT, los medios incautados. ¿Qué pasó con la venta de los medios incautados? Han quedado sencillamente como centros de alianza país para decir lo que el gobierno quiere, para enlazarse a todas las actividades gubernamentales y partidistas. Lo que pasa es que las políticas privatizadoras son de alguna manera el símbolo del neoliberalismo. Por eso provocará entonces un gobierno neoliberal. Fomentamos una política socialdemócrata, humanista, ya está, en la que adaptemos nuestras decisiones de gobierno a las realidades que vive nuestro pueblo. Sin un rol preponderante del Estado. El Estado tiene que ser y jugar un rol regulador, ya está, no administrador de la cosa privada, no administrador de la vida de los ciudadanos. No puede el Estado entrometerse en la libertad financiera de un ciudadano, sino solamente para regular y no permitir las diferencias económicas a través de políticas fiscales. Abogado, yo le interrumpí. Usted señaló que una de las propuestas es eliminar las salvaguardias, otra es bajar el impuesto del valor agregado. ¿Qué va a ocurrir con el impuesto de la salida de divisas, por ejemplo? Eliminar el ISD. Ya está. Son impuestos antitécnicos que ellos mismos han tenido que reformarlos. Eliminar el cobro anticipado al impuesto a la renta. ¿Cómo le cobra usted a un negocio comercial un impuesto anticipado en el tema del impuesto a la renta? Si la actividad comercial ha caído entre un 30 y 60%, el 30% de los negocios han cerrado porque han afectado sus ventas, y la recaudación fiscal a través de estas decisiones equivocadas en materia económica ha caído alrededor de un 35 a 40% en lo que va del año. Se ha equivocado. Abogado, su política en términos de relaciones internacionales, por favor. A esta hora la relación entre Ecuador y Brasil está a nivel de encargado de negocios. ¿Usted restablecerá esa relación con Brasil? Mire, hay que acabar con ese sesgo ideológico. Ya está. El Ecuador en buena hora está caminando a un acuerdo con la Unión Europea. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos, que está más cerca? Miren lo que podríamos, en una negociación con los Estados Unidos, por ejemplo, en un solo mercado, que es el mercado de las flores, un mercado atractivo para nosotros. Y el Ecuador ha decidido, en un sesgo ideológico, aislarse de relaciones comerciales con estos países y ha preferido tener relaciones comerciales con Irán, con China, en buena hora con China. No es tampoco correcto decir, fuera los chinos. No, los chinos hoy representan una potencia mundial. Pero ¿por qué no Estados Unidos? ¿Por qué recién, después de 10 años con la Unión Europea? Entonces hay que acabar con este sesgo ideológico. Hay que quitarle este tinte ideológico a las relaciones del país y abrirnos a los mercados internacionales para que quien gane sea el pueblo. Caso a Julian Assange. ¿Cómo Yo lo va a resolver? devolver a la justicia ordinaria. Lo va a devolver. Porque el señor Assange ha estudiado sus casos y no es un perseguido político. Nuevamente se han afectado las relaciones internacionales del Ecuador por darle un tinte ideológico a las relaciones internacionales, para decir que el Ecuador combate a los Estados Unidos, que el Ecuador combate al Reino Unido, y se piden derechos para Assange que se le niegan a ecuatorianos. Y lo que ha hecho el señor Assange es complicar la relación del Ecuador ante el mundo. Y por eso vamos a devolverlo a la justicia internacional por casos de violación y por otros casos. ¿Qué ocurre? Y vamos a defender, sí, el derecho de los ecuatorianos por encima de cualquier extranjero rubio y ojos azules. ¿Qué ocurre con los organismos internacionales? Por ejemplo, con UNASUR, con OEA, con estas instancias internacionales. Bueno, lo mismo. Hay que abrirse al mundo para que el Ecuador pueda ser más productivo y más competitivo. Ecuador estuvo 7 años castigado en los mercados internacionales, accediendo a créditos chulqueros, producto de las declaraciones irresponsables del gobierno en cuanto al pago de la deuda. Por eso nosotros criticamos que el candidato de la banca diga, no, vamos a declarar deuda ilegítima. ¿Qué pasaría si los cuentaahorristas o cuentas corrientistas del banco que el señor representa decidiéramos... Pero parecería que su adversario no es Correa, ni es... Mi adversario ni es Correa ni es Lazo, es la pobreza. Pero entonces... Es la falta de educación, es la falta de oportunidades que tiene el Ecuador, pero también la irresponsabilidad de ciertos candidatos que se comportan como clientelistas, como que estuvieran en un baratillo de ofertas.
que quieren hacer patria botando todo a la basura. Entonces, a la CIA hay que ponerle los puntos encima. Está bien. Aunque le preocupe a ciertos medios que están más preocupados de sus pautas que de decirle la verdad al pueblo del Usted va a debilitar, tal como ha sido de alguna manera la conducta del actual gobierno, al sistema interamericano de derechos humanos, tanto a la Comisión como a la Corte de los Derechos Humanos. Mire, tenemos que luchar porque el comportamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea más amplio para América Latina. Que el sistema interamericano de derechos humanos tenga también representación y sede en América Latina. Porque también es contradictorio que un país que no firma el sistema es donde esté la sede del sistema interamericano. Entonces, debemos de mantenernos en el sistema y de exigirle que se atiendan todos los casos sin orientación ideológica, sino que brille la justicia. Nuestra lucha es por la justicia, por la paz, por la estabilidad y por darle al país un proyecto de gobernabilidad y de gobernanza, aunque pocos entiendan de lo que estamos hablando. Quito es una ciudad con enorme afición taurina. Las fiestas de diciembre se fundamentaban en eso. ¿Usted establecerá alguna restricción para las corridas de toro que están vinculadas a la tradición de la capital? Le hago esta pregunta porque usted ha señalado que no permitirá que se desarrollen estas corridas, estas ferias taurinas. No soy yo. El Ecuador se pronunció en una consulta popular. En unas ciudades sí, en otras no. El Ecuador se pronunció en una consulta popular. El Ecuador se pronunció en una consulta popular. Y nosotros vamos a respetar la decisión de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué para algunas cosas queremos respetarlo y para otras no? ¿Por qué, por ejemplo, exigíamos que el presidente someta una consulta popular y yo he respaldado esa acción? Ojo, el tema de la reelección indefinida y nosotros lo vamos a motivar, de hecho. Nosotros vamos a acabar con la reelección indefinida a través de una consulta popular. Yo no creo en las corridas taurinas en las que se disfrute sacrificando y matando un animal. Como tampoco soy partidario de las políticas abortivas donde se le dé derecho a un ser humano a decidir sobre la vida de otro ser humano. Yo defiendo mis valores y mis principios, no los impongo. Por eso soy partidario ¿Y qué ocurre de que con los estas grupos cosas las decida el pueblo en democracia. ¿Qué ocurre con los grupos LGBTI? Lo mismo. Actualmente, el matrimonio reconocido por la Constitución es entre el hombre y la mujer. Se prohíbe todo tipo de formas de aborto. Si ellos insisten en estas luchas, nosotros vamos a tener una actitud democrática. Yo les he dicho, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, no tengo por qué imponer mi creencia por encima de la lucha de sectores minoritarios. El matrimonio con personas del mismo género no los va a permitir, usted no va a aceptar. Es que yo no tengo por qué permitirlo. Primero que yo no soy sacerdote. No, la legislación, el Estado. Eso es otra cosa. Yo no soy legislador tampoco. El registro civil. Yo no soy candidato a legislador tampoco. Yo soy candidato a la presidencia. ¿Pero acepta o no acepta? ¿Reconoce o no reconoce? El presidente no tendría ni que opinar de estos temas. Sin embargo, si estas agendas luchan porque el pueblo se pronuncie por ello, nosotros le vamos a dar la oportunidad para demostrar el laicismo y la democracia con la que actuamos. Medio ambiente, ecología. En políticas de medio ambiente tenemos algunas propuestas, muchas de ellas las tengo anotadas y me voy a permitir leer las 3 o 4 de ellas. Queremos reforestar el Ecuador en 4 años. El Ecuador tiene alrededor de 27 millones de hectáreas. Queremos reforestar 5 millones de hectáreas como una política pública de compromiso con el medio ambiente y lo haremos con todos los estudiantes de la educación pública. Reforestación, segunda. En tema de reforestación, queremos reforestar la cuenca del Guayas, acabar con el riego de las bombas y abrir las compuertas, entrar en la quinta ola que viene la humanidad, que es el tema de la protección del medio ambiente. Tenemos que dedicarnos a proteger el medio ambiente para preservar a la humanidad con una política biocéntrica, la vida por encima de todo. Acabar con la explotación del Yasuní que ya ha iniciado este gobierno. Cerrar eso. Acabar. Ya está. No se puede seguir imponiendo el capital, el oro negro, el petróleo por encima del ser humano. Tengo que ir a un corte comercial. Estamos conversando con Abdalá Bucaram Puley. En un instante retornamos.